Activamente, el podcast de entretenimiento turístico. ¿Qué pasaría si pudieras aprender en segundos lo que antes tardabas años en saber? La experiencia del huésped ya no se intuye, ahora se mide, se analiza y se optimiza. Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de esta experiencia del huésped, lo hacíamos mucho desde las sensaciones. Nos fijábamos si una actividad gustaba, si había sorprendido, si había sido divertida. Hoy tenemos tecnología, tenemos herramientas y sobre todo tenemos datos que nos dicen de verdad qué actividades funcionan y cuáles no y por qué. Los datos ya no son números en un informe, son una herramienta vital para crear experiencias que de verdad funcionen y encajen con los programas de entretenimiento. Sirven como el valor diferencial en el mundo del entretenimiento turístico. Mi nombre es Noemí Fernández y os doy la bienvenida a Activamente, el podcast donde reflexionamos sobre el presente y el futuro del entretenimiento turístico. Hoy vamos a hablar de tecnología, de herramientas y de datos. Y para ello nos acompaña Karel Rodríguez, el responsable del departamento de Data Analytics en Active. Karel trabaja cada día convirtiendo datos en experiencias reales, ayudando a los establecimientos a entender qué les puede funcionar mejor y qué no les puede encajar del todo. Bienvenido Activamente, Karel. Muchas gracias, un placer estar aquí y que nos abra este espacio para poder debatir de un tema desconocido e interesante. Para empezar y para ponernos en contexto, cuando hablamos de datos, que es algo que se escucha muchísimo últimamente, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues, a ver, datos ahora mismo es lo que marca nuestro día a día. El desarrollo de la tecnología, de las aplicaciones, de los software, nos está llevando a medir de una forma muy precisa todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Esos datos se utilizan de una forma planificada, organizada y según el objetivo que tenga para el que ha sido creado dentro de esa plataforma para mejorar experiencias o para desarrollar aplicaciones y software futuros. Vale. Que nos ayuden al desarrollo y a mejorar nuestro día a día. Tú, desde tu perspectiva, ¿crees que a día de hoy ya no podemos entender el turismo sin estos datos? Vamos un poco lento, tenemos que decir, pero sí, ha llegado. O sea, sobre todo después de la pandemia, la necesidad de que nuestro tiempo, nuestras experiencias sean más precisas, que obtengamos lo que deseamos, que nuestra percepción al final de cada decisión que hayamos tomado sea la correcta, pues está poco a poco orientando a las empresas a mejorar sus servicios a través de precisamente la explotación del dato que comentamos en todo el proceso, o sea, tanto antes, durante como después de la experiencia. Vale, entonces mencionabas que ha sido como el punto de inflexión, ha sido la pandemia. ¿Tú crees que a partir de ahí ha habido como una especie de cambio de mentalidad en el sector? Lo hemos vivido en el día a día. Netflix, HBO, o sea, las plataformas, todo lo que es desarrollo virtual, el teletrabajo, ha potenciado muchísimo el desarrollo y el uso del dato en general. Y en el sector del turismo, pues poco a poco vamos avanzando. Volviendo un poco al terreno del sector del turismo y de la hospitalidad, cuando entiendes cómo realmente es el comportamiento del huésped gracias a estos datos que comentábamos, ¿qué tipo de decisiones se pueden tomar con previsión que antes eran prácticamente imposibles? Vale, vamos a partir primero del concepto de qué estamos midiendo. Estamos midiendo la experiencia del huésped. Y vamos a separar, bueno, la experiencia del huésped a través del dato y vamos a trabajar las 3 palabras clave. Vamos a poner un poquito en contexto. Vale, entramos en teoría. Sí, un poco filosófico, por así decirlo. Vale, experiencia al final viene del latín prueba-ensayo o un conocimiento adquirido a través de la práctica. Si lo aplicamos a nuestro ámbito, al sector del turismo, pues cuando vamos de vacaciones no sabemos lo que nos vamos a encontrar. O sea, realmente adquirimos experiencia una vez que experimentamos, valga la redundancia, ese proceso. El huésped, ¿quién es el huésped? Pues aquella persona que aloja en los establecimientos turísticos que compra unos servicios y esos servicios pues responden un poco a las expectativas que se plantean antes del viaje y el dato, siempre que se mida,
pues entonces lo que facilita es el poder medir esa experiencia. En el ámbito de los establecimientos turísticos de sol y playa, que es un poco lo que estamos abordando, donde el servicio de entretenimiento está muy presente, lo que hacemos es abordar la experiencia del huésped, pero dentro del establecimiento. O sea, diferenciamos lo que es ocio de entretenimiento. El ocio en general puede ser intrahotelero o fuera del hotel, con las opciones, parques temáticos, y dentro de los establecimientos, que es el ámbito que trabajamos en el entretenimiento turístico, pues lo que conocemos como los programas de animación. A día de hoy, la mayoría de los establecimientos o de las cadenas turísticas siguen trabajando el entretenimiento de una forma muy analógica. Vale. Quizás sea de los servicios hoteleros el que menos se ha desarrollado tecnológica y digitalmente. Afortunadamente en Active desde 2017 estamos avanzando un poco e incorporando la tecnología con una herramienta de programación digital que nos permite hacer llegar a los móviles, que sabemos ahora mismo que es el dispositivo por excelencia. O sea, sin eso no podemos vivir, pues ya cuando te planificas tus vacaciones y llegas al hotel, tienes la posibilidad de ver tu programa, de agendarte, de crearte una ruta, digamos un journey de divertimento, por así decirlo, y a la vez, pues nosotros adquirimos un poco esos datos. Nos sirve para planificar, nos sirve para gestionar y nos sirve para corregir, es decir, para mejorar la experiencia una vez finalizado o incluso durante la estancia. Vale, o sea que desde tu punto de vista, así por recapitular un poco, los datos bien utilizados sirven para mejorar la experiencia del huésped y para personalizarla prácticamente al extremo, por lo que dices. Totalmente. Vale, te voy a proponer un ejemplo muy concreto. Ahora que nos has planteado como el marco teórico, vamos a aterrizarlo un poco al día a día. Si un hotel te dice, tenemos una participación muy baja en las actividades de por la tarde, por poner un ejemplo, ¿qué preguntas le harías a los datos antes de proponer una solución? Depende del tipo de datos y por eso comentaba el entorno para el que lo uses. O sea, digamos, si voy a preparar el programa de animación, pues es muy importante saber los datos sociodemográficos, es decir, de dónde viene el huésped, de qué país, cuál es el idioma, si es una familia, dentro de la familia, los componentes de la familia, y eso es lo que te permite segmentar, por así decirlo, los programas para que los puedas dirigir y a partir de ahí planificar una oferta de actividades. Y entramos en la segunda fase. ¿Cuál sería la segunda fase? Pues el cliente participa, capturamos los datos de participación, que es el dato de más valor que tenemos nosotros ahora mismo, y con ese dato de participación pues podemos ver si la participación, siendo alta, es una actividad que llama a que sea la participación en general, o por el contrario, si es una actividad de baja participación. Desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo, ahí tenemos otro tipo de datos que sí nos permiten decir si la oferta realmente es atractiva. Yo puedo complacer, yo puedo satisfacer tus necesidades, pero no sobrepasar tus expectativas. Y nosotros necesitamos que el cliente o el huésped que visita el establecimiento pues se vaya con la impresión de que sus vacaciones han sido inolvidables. Entonces el servicio debe ser de excelencia. Y en eso nos ayuda muchísimo el dato actualmente. Ya no es la percepción que comentabas al inicio, no es la intuición con la que trabajábamos anteriormente, es un nivel superior de profesionalidad y de segmentación y de entrega. Claro, o sea, es hacer todos los cambios posibles sabiendo a ciencia cierta el por qué los estás haciendo, básicamente. ¿Dirías que a día de hoy se puede innovar en experiencia del huésped sin tener en cuenta los datos? De poder se puede, de hecho lo seguimos haciendo. Como comentaba anteriormente, no tenemos el dato exacto, pero puede ser que haya muchas empresas o algunas que estén desarrollando ya tecnología. A nivel nacional que sepamos, somos la única empresa que ha desarrollado un sistema tecnológico, un hub, lo que conocemos como un hub, que integra todos los recursos que pueden intervenir en el servicio. Y el resto sigue trabajando de la misma forma, o sea, es triste decirlo, pero en nuestras planificaciones en el entretenimiento a nivel global, he trabajado anteriormente en el Caribe y sigue siendo así. La planificación es en un Excel o en un Word o incluso a mano en algunos establecimientos.
lo que da una señal o ratifica un poco lo que comenté anteriormente de que es el servicio que menos ha avanzado o que menos ha evolucionado, siendo uno de los servicios que más impacto tiene en el huésped por la cercanía, por la capacidad de llegar, de transmitir. Sí, por la propia naturaleza del trabajo. Por la naturaleza del trabajo. Vale. Sé que antes me hablabas como que hay un espectro muy amplio a la hora de fijarse en estas cosas. Pero bueno, yo te voy a poner un poco contra la espada y la pared. Venga. Como elegir entre papá y mamá. Pero si tuvieras que decir que hay una métrica que es clave a la hora de saber si tu programa de entretenimiento está funcionando o no, ¿cuál escogerías? Voy a dar dos. Acepto el reto, pero voy a dar dos. Vale. Aceptamos, venga. Una es la herramienta oficial que tenemos ahora mismo. O sea, hay herramientas de valoración del servicio propias del establecimiento, muy operativas, como pueden ser los cuestionarios internos. Una vez que un huésped finaliza su estancia, pues se le envía un cuestionario donde valora los espacios y la calidad del servicio en general, la amabilidad del personal, por ejemplo. Pero es muy operativa, nos da mucha información, pero es una información que maneja propiamente el establecimiento. Hay un segundo factor, o sea, paso de 2 a 3, hay un segundo elemento que se ha vuelto muy importante, que es decisivo para las compras o para las decisiones, que son las redes sociales o las plataformas, las conocidas como OTAs, como pueden ser Booking, TripAdvisor, Holiday Check, que al final a la hora son decisores de compra. A través de las opiniones. Claro, a través de las opiniones y que también tienen sistemas de valoración que ayudan o complementan el sistema de valoración de los establecimientos internos. Y propio del establecimiento, aunque estemos trabajando en mejoras y llegarán, como comentaba anteriormente, el dato de participación. O sea, es cierto que es cuantitativo, no es tan cualitativo, pero si veo que una actividad o una propuesta o un evento dentro del programa me tiene una participación baja, digamos una actividad masiva y social como puede ser el Aquagym, tengo 10 personas y tengo X ocupación en el establecimiento, pues es una señal de alarma. Claro. Entonces es un primer termómetro y con los datos que estamos trabajando poco a poco, más los observatorios que estamos desarrollando a partir del año 2025, pues nos están comenzando a ayudar a definir métricas propias del entretenimiento que nos ayuden a nosotros y al sector en general, al resto de colegas, como decimos, del entretenimiento, a encontrar nuestro camino, por así decirlo. Bueno, me ha encantado cómo te has buscado las vueltas para decirme no una sola métrica, ni dos, sino explayarte lo más... Como decimos, o sea, tomar decisiones con un solo valor... y obviamente pierdes información. Viniendo de los datos no es fiable. No. Entiendo el interés por contrastar la información, obviamente. Claro, y siempre decimos que hay que triangular un poco la información. Siempre que tengamos mínimo 3 datos, ya tenemos un dato contrastado y de valor. Por eso, uno es propio del servicio, otro o de la gestión, otro es una plataforma libre de opinión de los huéspedes, como es la reputación online, y la de operativa interna del establecimiento. Entonces, se complementan y nos ayudan muchísimo a tomar decisiones más certeras. Porque ahora mismo lo que necesitamos, sobre todo, es dar pasos con certeza. Vale, a ver, es verdad que, o sea, todo esto suena muy analítico, muy técnico, muy así. Muy denso. Vamos a intentar que no. Pero todo esto suena, como te digo, eso como muy tecnológico y muy teórico. El entretenimiento, al final, como bien decías, es una actividad muy del tú a tú, muy de estar con los huéspedes. En todo esto, ¿dónde queda el factor humano? Pues el factor humano... tiene una oportunidad de mejora y de desarrollo profesional increíble. O sea, abordar la satisfacción del huésped o la interacción social con el huésped, las relaciones públicas o el intentar satisfacer las expectativas de los huéspedes desde el desconocimiento te lleva a una prueba-error. Y normalmente sabemos que las vacaciones pueden ser por periodos cortos, cuando a veces entiendes qué es lo que necesita el huésped, ya no está en el establecimiento. Es muy efímero, varía mucho como pasa con el dato, no es un dato fijo. O sea, siempre, cada día, cada actividad tiene un comportamiento diferente y la debes abordar de una forma diferente. Si el talento, que es el encargado de abordar esta planificación, tiene muy claro que en este momento del año tengo una familia
que necesita, cada uno tiene sus necesidades, por así decirlo, y a la hora de yo hacer la planificación, pues la información me dice que debo, por poner un ejemplo, que un padre me va a entender perfectamente. Terminamos todos de desayunar, comienza el programa de animación de entretenimiento y yo lo primero que necesito es que mis hijos se sientan a gusto, estén ubicados y en un espacio donde me permita a mí despreocuparme y disfrutar también de las vacaciones como yo deseo. Sí, bueno, o sea, una situación muy cotidiana, entonces, y muy común en cualquier hotel de España, la verdad. Pues una conclusión que hemos arribado, que hasta ahora no era así, es, pues comenzamos el programa de Miniclub a las 10 de la mañana, por ejemplo, y a las 10:30 comenzaremos las actividades para los adultos. Así damos la posibilidad de que todos tengan su espacio y tengan su momento. Y hasta ahora no había sido así. Digo, hasta hace unos años todo el programa comenzaba a la vez. Entonces la segmentación, la personalización, el entender que hay espacio para todo y que solo debemos mover las piezas del puzzle, pues ha traído como resultado que, por ejemplo, en el caso de la familia, esta fórmula está funcionando muy bien. Muy bien, o sea que los datos haciendo felices a todo el mundo. A todo el mundo. Estupendo. Y a nosotros los primeros. Vale. Voy a retomar un poco el tema de las métricas porque has mencionado el informe de experiencia del huésped. Esto es un documento que me consta que tiene una relevancia y es un estudio muy potente. De hecho, no me quiero equivocar en los datos, así que me vais a permitir que los lea, porque el último que publicó Active recopilaba datos de más de 170 establecimientos, 25 millones de pernoctaciones, más de 11 millones de participaciones. Que es que son muchísimas. ¿Qué valor aporta un estudio como este al sector? Más allá de, o sea, el entretenimiento, me refiero, o por supuesto al entretenimiento, pero al sector hospitalidad como tal, o sea... Es que los primeros sorprendidos hemos sido nosotros, porque es que no nos esperábamos tal volumen de información y tal, desde la modestia, tal impacto, o sea, que pudiéramos tener tan impacto. La facilidad que tenemos en Active en este sentido es que somos una empresa que, aunque la muestra sea, por ejemplo, de 170 establecimientos, trabajamos en más de 240. Claro. Como dato curioso, para que nos hagamos una idea, las grandes cadenas españolas que trabajan a nivel global suelen tener 300, 250, las del top 3 aproximadamente. A nivel global, nosotros trabajamos con 240 establecimientos o más en el territorio nacional y no de manera corporativa. Trabajamos con cadenas, con establecimientos independientes. Claro, cada cual con sus propias peculiaridades. Con sus peculiaridades. Eso nos ha llevado, primero, a ofrecer un servicio muy versátil, muy variado, muy ajustado a la necesidad de cada cliente o de cada establecimiento, y por otro lado, nos devuelve esta información valiosa. Con tanta diversidad, pues entenderemos que a la hora de poder encontrar patrones o de poder buscar soluciones, desarrollar soluciones, pues el abanico que podemos ofrecer o las lecturas que podemos ofrecer son, infinitas. Por poner otro ejemplo, sí, vamos a ejemplo claro, para que lo entendamos. Claro que sí. Acaban de salir los datos los datos oficiales de visitantes y de pernoctaciones de 2025. Vale. Y el crecimiento, no lo tengo ahora muy seguro, no quiero dar un dato inexacto, pero está sobre el 2-3% en relación a las pernoctaciones, si mal no recuerdo. Nosotros en nuestra muestra del observatorio de 2026 de este año, pues hemos detectado que en el entorno de los establecimientos con entretenimiento turístico el crecimiento de pernoctaciones ha sido de un 8%. O sea, no va en la línea de los datos oficiales, pero en nuestro entorno lo que podemos avanzar o lo que podemos adelantar es que el sector de establecimientos de 3, 4, 5 estrellas con entretenimiento vacacional de sol y playa es quien está sosteniendo el crecimiento y es el que mantiene la evolución positiva que va llevando el turismo español. Tú estás trabajando con datos día a día. Te iba a preguntar que cuál era el dato que más te había sorprendido de este estudio, pero creo que probablemente sea este. Este puede ser, es un dato interesante. ¿Hay alguno otro que digas, esto la verdad no me lo esperaba? Es que son muchos los datos realmente que ahora mismo estamos en proceso de construcción y sobre todo de detectar patrones que nos ayuden a nosotros, pero sobre todo
ayuden a los hoteleros, por así decirlo, a los del sector, a tomar decisiones en relación a nuestro servicio de una forma más, digamos, económica, porque entendemos que es algo importante, toda la parte financiera, pero que a la vez sean decisiones que no afecten la calidad del servicio. Entonces es un equilibrio que ahora mismo para todos nosotros es muy delicado y estamos encontrando la forma y los datos y las métricas para poder definirlo. Entonces datos podríamos hablar de mucho, pero vamos a ser prudentes y vamos a tener el resultado y lo vamos a compartir, seguro. Bueno, Karel, pues cuando yo me leí el último informe de experiencia del huésped, extraje una información que a mí, la verdad, me resultó bastante llamativo. Y es que ponía que la franja nocturna refleja el mayor volumen de participación de huéspedes, pero que la franja diurna es donde se encuentra el mayor nivel emocional, por así decir, el mayor impacto emocional. ¿Cómo se traduce esto en decisiones concretas para un hotel? En decisiones concretas y que lo entendamos todo, porque es la pregunta. Vale. Es la pregunta. De hecho, esta reflexión nos estaba llevando a tomar un camino equivocado. Pensábamos que la noche era donde debíamos poner el foco y con los datos nos hemos dado cuenta que no es así. Para que sea fácil de comprender, los programas de animación se insertan dentro de los servicios del hotel, vale, y dentro de la dinámica del huésped desde el punto de vista del día a día, de la vida. O sea, nos levantamos, desayunamos, tenemos una franja de espacio donde podemos hacer cosas, comida, franja de espacio donde podemos hacer cosas, cena y así. Pues nosotros tenemos programas de mañana, de la tarde y de la noche. Cada programa tiene sus características, tiene su público y tiene su intensidad. Los programas de animación se planifican con una dinámica durante el día que responde a ese ciclo vital, por así decirlo, y también se construyen con una dinámica semanal que va muchas veces en función del tiempo de estadía o las noches que puede estar un huésped, para que tenga una experiencia completa, claro, y una conexión en ese journey que comentamos. ¿Qué sucede? Dependiendo del entorno donde se encuentre el establecimiento, digamos un hotel rural en el medio de una montaña, pues podremos hacer senderismo, pero las opciones son limitadas. Por lo tanto, el programa será mucho más potente, por así decirlo, mucho más fuerte, con muchas opciones. Si vamos a polos turísticos donde el establecimiento está cerca a la playa, en un entorno urbano, con parques temáticos, pues tendremos menos huéspedes disponibles en el establecimiento o que demanden el servicio. Por ello, durante la mañana y la tarde, las actividades que nosotros planificamos van muy segmentadas por el tipo de público, porque no son programas de participación masiva y el huésped está abierto a lo que tú le ofrezcas, siendo muy selectivo y muy exigente, pero sí está abierto a lo que tú le ofrezcas y por lo general suele ser muy individual. O sea, comenzamos la mañana muy siendo yo en mi espacio y poco a poco vamos socializando. Así mismo va el programa. Por eso los programas del día generan experiencia, son personalizados, emocionan. Muchas veces solemos pensar que la labor del animador es generar esa conexión con el huésped. No, nosotros somos dinamizadores. Nuestra labor fundamental, nuestro principal cometido es que aquella persona a la que le brindamos el servicio conecte con personas que tienen la misma necesidad o que tienen el deseo de vivir la experiencia en la misma medida. Cuando vemos huéspedes que una vez finalizan del hotel conectan entre ellos y mantienen comunicación, pues ahí nuestro trabajo es cuando decimos que se ha hecho correctamente. ¿Qué pasa con la franja de la noche? ¿Por qué recogemos ahí la mayor participación? Va por el servicio y por el ciclo vital. O sea, en ese momento ya regreso al establecimiento, tengo la cena, los 600 huéspedes que podamos tener en ese momento, algunos pueden salir, pero la gran masa se concentra en un espacio o en dos espacios donde hacemos los espectáculos o el piano bar. Por lo tanto, son actividades muy masivas, pero como decimos, como entendemos nosotros, si el espectáculo es familiar,
un espectáculo o una música en vivo, si te gusta o no te gusta la música, pues en la oferta. No podemos diversificar tanto como hacemos durante el día. Claro. Y puede complacer, puedes valorarlo positivamente, pero no trabaja sobre tus expectativas. Sencillamente es una actividad que la consumes, pero masiva. Claro, o sea, más masiva, menos personalizada, por así decir, y más contemplativa también. Más contemplativa, sí. Trabajamos en dos ámbitos. Cuando hablamos de hospitality, está la participación directa, que lo podemos extrapolar a otros servicios. Tienes una necesidad y te presto el servicio de forma directa, y está todo lo que sucede alrededor. O sea, cada interacción o cada puesta en escena de la actividad o cada impacto que yo genere a mi alrededor, pues es un impacto positivo que puede atraer o puede alejar al huésped hacia el servicio. Entonces, es un complemento. Por eso decíamos que no es tan fácil. Pensamos que hacer un programa de animación es fácil. No, nadie ha dicho que sea fácil. Sí, pero lleva mucho de fondo. La mayoría de nuestros animadores, por poner un dato, suelen estar también por un tema de la temporalidad y de la estacionalidad del turismo, suelen estar 6 meses o menos. No es uno de los servicios que más retenga por la propia dinámica, y muchos son jóvenes, y cuando llegan lo que más les impacta es que venían con una idea preconcebida de que era algo muy sencillo, y al final terminan con una maleta o una mochila llena de experiencias, de conocimiento, idiomas, aprender a socializar, a interactuar con las personas. Entonces es complejo diseñar un programa personalizado para tantos gustos y para tantos intereses y tantas nacionalidades en algunos momentos del año. Suele ser muy complicado satisfacer. Tiene todo el sentido del mundo esto que dices, porque además son muchos factores los que entran en juego. Ahí entiendo que es donde vienen los datos para dar información. Resolver. Encauzar. Efectivamente. Si miramos al futuro del sector, ¿qué papel crees que van a jugar estos informes de experiencia? O sea, los informes de experiencia y las herramientas que estamos comenzando a desarrollar e integrar, porque no estamos solo desarrollando las herramientas para nuestra gestión interna, sino para insertarnos dentro del ecosistema del establecimiento. Nuestra principal meta es conseguir que el huésped tenga la información, el viajero, a disposición incluso antes de comenzar su viaje. Que no seamos nosotros los que programemos y planifiquemos el programa, sino que sea el propio huésped quien nos dé las indicaciones, y eso lo podemos ir construyendo desde el principio, desde que ella toma la decisión o incluso previo a la decisión de compra, y eso nos va a aportar muchos más datos. Y al final... O sea, ¿te refieres de forma predictiva? Predictiva, y una vez, o sea, ¿qué esperas antes? ¿Cómo quieres construir tu experiencia durante tu estancia? ¿Qué podemos hacer para sorprenderte y que esa idea que tenías pues vaya con un resultado mejor, optimizado y con más recuerdos? Y una vez que te vas, pues ¿cómo podemos mejorar esa experiencia aún más? Por eso el dato es tan importante, y decíamos que, como está pasando ahora con la mayoría de herramientas de las que disponemos para nuestro día a día, el objetivo fundamental es mejorar y ofrecer más variedad, más servicios y más personalizado. Todo esto la verdad que suena como muy estratégico, pero bajándolo, o sea, puede sonar grande, eso, estratégico y un poco como en el terreno un poco más elevado. Aspiracional, por así decirlo. Un poco aspiracional, podremos sí. decir, sí. Pero si vamos a aterrizar esto a realidades como más puramente operativas, porque es verdad que el sector turismo en temporada alta muchas veces el día a día es algo que come bastante. Dime con sinceridad, ¿este tipo de análisis, de manejo de datos está al alcance de cualquier establecimiento o solo de grandes cadenas? No, está al alcance de grandes. O sea, la democratización del dato, por así decirlo, ahora mismo los costes de los software o de los aplicativos ha bajado. Sucede como los coches. Si cuando hay un lanzamiento o cuando hay un cambio, todo es muy costoso al principio. Ahora mismo el desarrollo, el apoyo de la inteligencia artificial hace que podamos implementar cosas de forma muy rápida y escalarlas. Todas las herramientas que nosotros estamos desarrollando y todo el análisis
lo estamos haciendo precisamente por la variedad de clientes que ahora mismo o de establecimientos con los que estamos trabajando. Queremos ofrecer soluciones a todos. Entonces necesitan en algunos casos más ayuda aquellos que no disponen de tiempo o su trabajo está muy enfocado a la atención directa, pues probablemente esos establecimientos pequeños que necesitan o que no encuentran la forma de poder alinearse con las tendencias, pues en esos establecimientos estamos pensando también. Y sí, la información puede llegar, el análisis puede llegar también y con la misma calidad, que es muy importante, con la misma ruta que una cadena hotelera de 20 establecimientos. Pues sí, es muy importante esto que comentas y yo estoy segura de que a mucha de la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, le aporta cierta tranquilidad, porque ya te digo que hay veces que cuando hablamos de este tipo de tecnologías, así, imaginas como software súper complejos y un poco inaccesibles, por así decir. Entonces, creo que sí, puede ser muy tranquilizador este discurso. Puede ser tranquilizador. Además, el desarrollo que estamos realizando ahora mismo, lo que pretende es llevar la información, como mismo pasa con el resto de plataformas, al móvil. O sea que el móvil también puede ser una herramienta de trabajo donde tú puedas incorporar la agilidad del día a día en la herramienta que normalmente utilizas. Entonces, si podemos darte ahí las soluciones que tú no tengas que pensar, porque el dato lo que hace es ayudarte, no decirte lo que debes hacer. El dato al final lo que te ofrece es posibles soluciones, pues lo que queremos es darte soluciones en la mano para que tú hagas lo que realmente te gusta, que es divertirte y hacer divertir a los demás y pasártelo bien. Voy a cambiar un poco el tercio de las preguntas, porque es verdad, nos encanta la innovación, nos encantan los datos, pero si hay algo que de verdad nos gusta son las personas. Entonces me voy a centrar ahora un poco en tu persona, porque es que tu recorrido, aunque ahora mismo estés aquí sentado hablándonos de data y de tecnología, de cosas muy punteras, tu perfil me llama especialmente la atención porque conoces el entretenimiento turístico desde prácticamente todas las aristas posibles. Entonces, yo quiero saber si toda esta experiencia previa que tú tienes te ayuda a día de hoy en tu trabajo a poder sacar conclusiones, a poder analizar. Sí, por supuesto. Vamos. Bueno, yo no voy a decir los años, bueno, sí, son casi 20 años ya en la animación turística y he pasado por varios perfiles, o sea, a nivel del establecimiento, de un entretenimiento, de un programa, un equipo en un establecimiento y a nivel empresarial también, y por diferentes perfiles, desde animador, jefe de animación, coreógrafo, director artístico, productor, coordinador de servicio. Y creo que eso ha facilitado también el poder hacer la labor que estoy haciendo ahora. Dentro, como en cualquier trabajo, tienes diferentes perfiles. Ahora mismo el mío es analista de datos, que lo que busca es, a partir de la experiencia, la operativa y el fin de la empresa, con ese conocimiento, extrapolar los datos a información útil. Y el haber pasado por todos estos, digamos, por todo el ecosistema o por todos los perfiles posibles de servicio, pues me ha facilitado muchísimo la labor. Me ayuda a poder conectar con mis compañeros o con la empresa a nivel de necesidades, con los clientes en qué es exactamente el pedido, cuál es tu problema, cómo lo podemos solucionar o derivar o estudiar. Y la verdad que sí que vamos. Y yo creo que también hay un mensaje en nuestro sector y específicamente los que hemos sido animadores, parece que no hay un futuro. O sea, como que es efímero. Va a ser para 1 o 2 años y pensamos que no hay más recorrido. Y si lo hay, puede ser dentro del sector, pero en otros perfiles que no tienen que ver con la animación y el entretenimiento. Pues he tenido la suerte porque también depende de dónde estés y con quién compartas el espacio de trabajo y el deseo que haya de que todos crezcamos y avancemos y que encontremos nuevas oportunidades. Pues se ha dado esta posibilidad, se dio esta necesidad. Es importante el creer también y uno darse la oportunidad y estudiar y esforzarse, pero sí es posible crecer. Muchos de mis compañeros pues han empezado igual animadores por 3-4 meses y llevan ya 10 años en un perfil que ni se imaginaban. O sea, yo me lo dices hace 5 años o 10 años y no te lo hubieras creído. Vamos, para nada. Y a ver, ahora mismo la conclusión que saco un poco de lo que dices es que tu puesto ahora mismo o tu posición
que junta un poco lo mejor de los dos mundos, porque estás con las métricas, con datos, pero también a esa parte tan científica se une esa intuición de la que hablábamos al principio, ¿no? Y mantienes un poco la conexión con el pasado. O sea, cuando llevas mucho tiempo de animador haciendo actividades, pasándotelo bien o encima de un escenario y tienes que abandonarlo, duele un poquito. Y de alguna forma pues sigo leyendo, pero a través de los datos, todo eso que me ha estado acompañando en los últimos años. Y sí, es una conexión y fluye muy bien. O sea, me facilita muchísimo la labor el haber vivido toda esa experiencia. ¿Y qué entiendes hoy por experiencia del huésped que no entendías antes? En la experiencia, volvemos al inicio, o sea, experiencia al final es prueba, es ensayo. Y normalmente entendemos que la experiencia es algo que ya tenemos adquirido y que nos acompaña y que nos da el criterio para poder decidir. Si vamos al concepto básico, la experiencia se construye probando, testando, ensayando, y quien lo hace, en nuestro caso, es el huésped. Es él quien lo decide, es él quien nos indica el camino, y creo que ahí está la diferencia. Por primera vez es el huésped el que está a través de su voz guiándonos y diciéndonos en unos y ceros, por así decirlo, qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y hasta hace poco tiempo, antes de que pudiéramos desarrollar o pudiéramos analizar este tipo de información, pues era nuestra intuición y nuestra percepción. Pero desde nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, y no, prestamos el servicio a alguien que nos pide eso, que lo ayudemos a pasar y que sus vacaciones y que compartamos con ellos ese momento de su vida. Nos están prestando su tiempo al final. Totalmente. Ya por ir recapitulando y por ir poniéndole un poco el broche final a esta conversación, si alguien del sector, o sea, ¿qué le dirías a alguien del sector que aún no cree que es urgente apostar por los datos y por...? Es urgente. Es urgente. Hay que hacerlo ya, no podemos esperar más, porque los cambios se están sucediendo ya no a quinquenios va muy rápido todo. Y quien no entienda que esto ya forma parte de nuestro día a día, de nuestro quehacer, y que en cada empresa debe haber un departamento y debe haber un desarrollo tecnológico que te ayude a optimizar y a prever y adelantarte a los acontecimientos, pues sencillamente está condenado o a prueba-error, o a sufrir, o a desaparecer directamente. O sea, el dato ha llegado para quedarse y el dato es el camino desde el punto de vista de la eficiencia, la eficacia y la proyección futura. Bueno, la verdad que si algo nos queda claro de toda esta conversación es que los datos, lejos de parecer algo frío y algo muy tecnológico, la realidad de para lo que sirven es para mejorar y optimizar la experiencia del huésped, que es algo en lo que llevamos trabajando durante toda nuestra historia y que al final es el fin último tanto de la gente que se dedica al entretenimiento como de la gente que se dedica a la hospitalidad en general. Totalmente. Así que bueno, yo la verdad que me quedo con eso, con que los datos nos permiten tomar mejores decisiones, más acertadas y, por supuesto, hacer más felices las vacaciones de la gente. Dicho esto, Karel, muchísimas gracias por haber asistido activamente. Gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer charlar contigo y sobre todo que nos hayas contado tantas cosas tan interesantes y abierto los ojos ante un mundo que a veces puede sonar un poquito desconocido para algunos. Y las que nos faltan por contar. Bueno, pues aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Dicho esto, pues bueno, si te interesa la innovación, los datos, cosas que tienen que ver con el mundo de la experiencia del huésped, por supuesto con el entretenimiento turístico, ya sabes que te estaremos esperando aquí en Activamente en cada capítulo un mes más. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, escuchándonos o viéndonos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Activamente, el podcast de entretenimiento turístico.